Tengan todos muy buen día. En esta ocasión tendré yo el gusto de presentarles la clase sobre hidrocarburos saturados. Pero antes vamos a ver el concepto de hidrocarburo. Los hidrocarburos son compuestos formados solamente por carbono e hidrógeno. Aquí podemos apreciar los diferentes tipos de hidrocarburos. Esta semana vamos a ver los hidrocarburos saturados, que corresponden a los de cadena abierta y cadena cerrada. Los de cadena abierta se llaman alifáticos y son los alcanos. Los de cadena cerrada son los alicíclicos y son los cicloalcanos. Los insaturados y los aromáticos los veremos en clases posteriores. Si ustedes pueden observar acá, miramos el concepto de grupo funcional. El grupo funcional va a ser un conjunto de átomos que van a dar ciertas características que van a definir el comportamiento tanto químico como físico de una molécula. Y una familia va a ser un grupo de compuestos que van a tener el mismo grupo funcional. Aquí podemos ver que tenemos ejemplos de varios grupos funcionales y sus respectivas familias. Los isómeros van a corresponder a compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero difieren de la fórmula estructural. Aquí podemos ver pues una fórmula molecular, C2H6 oxígeno, que corresponde a dos compuestos que están aquí abajo. Y si ustedes miran, son compuestos diferentes, pero tienen su misma fórmula molecular. Y por lo tanto, son isómeros. Aquí son los tipos de isómeros que vamos a ver hoy. Son los estructurales, que se dividen en funcionales, de posición y de esqueleto. Los isómeros estructurales son los isómeros que van a cambiar en la unión de los átomos por medio de sus enlaces, es decir, va a cambiar su estructura. El primer tipo de isómero estructural es el isómero de esqueleto. Aquí lo que va a cambiar es la cadena carbonada. Si ustedes miran, el compuesto de la derecha es una cadena lineal y el de la izquierda hay una ramificación. Si contamos la cantidad de átomos que tiene, van a ser exactamente lo mismo. Por lo tanto, los dos compuestos tienen misma fórmula molecular, pero su estructura es diferente y por lo tanto son isómeros de esqueleto. Los isómeros de posición son isómeros en que va a cambiar uno o más átomos que no sean carbono. Además, puede cambiar también el doble o triple enlace si lo poseyeran. El isómero funcional van a ser isómeros en el que va a cambiar el grupo funcional. Es decir, van a ser diferentes familias. Por aquí ya hemos visto dos ejemplos que ese es un ácido carboxílico y el de la derecha es un éster. Los hidrocarburos saturados son hidrocarburos que poseen enlaces sencillos de tipo covalente. Esto se le llama enlace sigma. A estos pertenecen la familia de los alcanos. Los alcanos también son llamados parafinas por el latín parum affinis, que significa poca afinidad, por su poca reactividad a comparación de las otras familias que vamos a ver posteriormente. Aquí podemos ver la representación general, RH, en lo que R es una cadena carbonada de cualquier magnitud. La fórmula general, que tiene N número de carbonos, el doble de hidrógenos que de carbonos más 2. Aquí podemos ver la serie homóloga. La serie homóloga está constituida por compuestos del mismo grupo funcional, pero se va a diferenciar en que el anterior y posterior va a tener un grupo metileno de más o de menos. Aquí podemos ver algunos de ese ejemplo, tanto de alcanos, alcoholes como ácidos carboxílicos. Aquí vemos serie homóloga de alcanos, en lo que a medida que va aumentando su cadena carbonada, vamos viendo que se van diferenciando uno de otros por un grupo metileno. Ahora bien, los radicales alquilo. Los radicales alquilo son compuestos incompletos, es decir, derivan de los alcanos, pero perdieron un hidrógeno, pero conservan su electrón y por lo tanto se pueden unir por medio de un enlace a una cadena de carbono más grande, formando una ramificación.
Ejemplo, el metilo viene del metano. Si ustedes miran, el metilo perdió un hidrógeno, pero conserva su electrón y por lo tanto puede tener un enlace que se une a una cadena más grande. Tenemos el etilo, que es el radical alquilo de 2 carbonos. Ahora bien, en cuanto a los radicales de 3 carbonos que provienen del propano, hay 2 isómeros. Cuando es lineal, es el N-propilo, el N significa que es lineal, y el isopropilo, que está ramificado en el carbono 2. Ahora bien, el butano pues tiene más isómeros. Podemos ver el N-butil, el sec-butil, el ter-butil, el isobutil. El neopentil, el alquilo neo es a partir de 5 carbonos y su característica es que tiene el enlace en el CH2. Bueno, ahorita vamos a pasar a ver la nomenclatura. Existe nomenclatura común y la nomenclatura internacional dictada por la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, WIPA. Vamos a empezar con la nomenclatura WIPA. Aquí la primera regla es que vamos a contar la cadena más larga, secuencial, de carbonos. Aquí en este ejemplo podemos ver que la cadena principal tiene 8 carbonos. Esto lo podemos ver en los 3 compuestos que está acá, en oscuro, en amarillo, ¿verdad? Está la cadena principal que corresponde a los 8 carbonos y por eso se llama octano. Ahora bien, en la posición 4 va a tener diferentes radicales y por lo tanto se coloca la posición del radical y su nombre y después el nombre raíz base de la cadena principal. Aquí podemos ver los nombres raíz o base en la cual vamos a nombrar la cadena principal. Ahora bien, ¿dónde vamos a empezar a nombrar? Pues vamos a empezar a numerar a partir del extremo donde esté más cerca el radical. ¿Para qué? Para que este radical tenga el menor numeración posible. Aquí podemos ver 3 ejemplos que ejemplifican lo que les acabo de decir. 2-metilpentano, el 3-etilhexano y el 4-isopropil. Ahora bien, si tenemos más de un sustituyente, entonces tenemos que numerar la cadena de tal forma que corresponda a los sustituyentes la menor numeración posible. Por ejemplo, acá. En este ejemplo podemos apreciar que si contamos de izquierda a derecha, nos queda el primer radical en la posición 3 y de derecha a izquierda nos queda el primer radical en la 4. Entonces preferimos contar de izquierda a derecha. Aquí tenemos el metil en la posición 3 y el etil en la posición 5. Ahora bien, respetamos la numeración, pero tenemos que colocar los sustituyentes en orden alfabético. La E de etil va antes que la M de metil. Y nos queda 5-etil, 3-metil, octano. Ahora bien, si hay varios prefijos o radicales iguales, se va a usar la palabra di, tri, tetra, etc. para designar el número de radicales que hay. En estos ejemplos podemos ver que hay mejor dicho, 2 radicales metil en la posición 2 y 4, pues eso se llama 2,4-dimetilhexano. En el ejemplo de la derecha podemos ver que aquí tenemos un radical en la posición 5-etil, pero tenemos 2 metilos. Entonces, respetamos su posición, 2,5-dimetilheptano. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que los prefijos di, tri, tetra solo nos dicen el número de radicales que existen del mismo tipo, pero no se usan para alfabetizar. Ahora bien, ¿qué pasa si al
numerar de izquierda a derecha o derecha a izquierda, nos queda el mismo número de carbonos y hay radicales en la misma posición. Entonces, ¿qué criterio tenemos que usar? Bueno, tenemos que usar siempre asignar o empezar la numeración a manera que los radicales tengan la menor numeración posible. Si todavía quedan con la menor numeración posible, hay que ver los tipos de radicales que hay. Y se va a tener la menor numeración, el radical que se nombra primero. Por ejemplo, este ejemplo, tenemos un cloro y un bromo. Por orden alfabético, el bromo va antes que el cloro, entonces sería 2 bromo, 3 cloro, butano. ¿Qué pasa si también nos queda el mismo tamaño de cadena principal, pero no sabemos cómo numerarlo, porque tampoco cumple con los criterios anteriores? Entonces, el nombre correcto será el que tenga más radicales. Por ejemplo, acá, el 3-etil-2-metilhexano tiene 2 radicales que están aquí en color amarillo, pero el 3-isopropilhexano solo tiene 1. Entonces, el correcto será el que tiene más radicales, que es el primero. Muy bien, ahorita vamos a ver la diferencia entonces entre nomenclatura internacional y sistema común. Noten que el sistema común ya no usa números, ya no hay radicales, sino que se toma en cuenta toda la estructura. Entonces, aquí en sistema común solo se podrá utilizar para compuestos sencillos, que tienen solamente cierta estructura simple. Ejemplo de esas estructuras es el N-pentano, que es lineal, el isopentano, que va a tener estructura iso, el neopentano, cuya estructura va a ser en forma de cruz. Por favor, no se les olvide que en el sistema común no se toman números porque no hay ramificaciones, simplemente se toma toda la estructura, que puede ser iso, normal o N o neo. Ahora vamos a ver las propiedades físicas de los alcanos. Primero, los alcanos, dependiendo del número de carbonos, así va a ser su estado físico. De 1 a 4 carbonos está en estado gaseoso a temperatura ambiente, de 5 a 17 está en estado líquido y 18 en adelante está en estado sólido. Son insolubles en agua. ¿Por qué? Porque son no polares. Y por lo tanto se van a disolver en solventes no polares, recordando la regla de solubilidad que igual disuelve igual. Son menos densos que el agua. El punto de fusión y ebullición aumenta a manera que aumenta la cadena carbonada. Es decir, mientras más grande, mayor punto de fusión y ebullición. Y las ramificaciones es lo contrario. Mientras más ramificado, va a disminuir su punto de fusión y ebullición. Aquí podemos ver una tabla en donde tenemos los puntos de ebullición y de fusión y vamos viendo que a medida que va aumentando el tamaño de la cadena, va aumentando también estos valores de punto de ebullición y fusión. En cuanto a las propiedades químicas de los alcanos, la primera reacción es la combustión. Aquí la combustión, pues recordando que los alcanos son sustancias inflamables, pues van a reaccionar con el oxígeno para liberar energía. Pero algunas veces va a haber combustión completa en que se va a formar CO2 más agua y la combustión incompleta en que se puede formar agua, pero no se forma CO2, sino se forma monóxido de carbono o ambos. Otra reacción que se da es la reacción de halogenación, que es una reacción de sustitución, es decir, el halógeno va a sustituir a un hidrógeno y ese hidrógeno se va a liberar para unirse al halógeno y formar un ácido. Esto es en la mayoría de casos. Importante, necesita
luz UV como agente catalizador para poderse dar. Ahora bien, los cicloalcanos son alcanos, pero tienen estructura cerrada o anillada. El más pequeño es el ciclopropano, que es en forma triangular, de 3 carbonos. El ciclobutano es un cuadrado, tiene 4 carbonos. El ciclopentano tiene 5 y el ciclohexano tiene 6. Noten, por favor, que su fórmula general varía con los alcanos. Por ser en forma de ciclo, va a tener exactamente el doble de hidrógenos que de carbonos. También van a haber radicales, en el que estos compuestos cíclicos van a estar unidos a otra cadena. Y va a tener la terminación -il, igual que los radicales alquilo. Aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos un metil unido al ciclopentano, seguimos la misma regla, que la parte que es más pequeña es el radical y la estructura más grande es el compuesto principal. Entonces el radical sería metil unido al anillo de ciclopentano. Aquí el mismo caso, un metil unido al anillo ciclohexano. Ahora bien, en el caso de la derecha, parte de arriba, aquí podemos ver que el ciclobutil es el radical debido a que está unido a una cadena más grande de 5 carbonos. Entonces la cadena principal será el pentano y el ciclobutil se convierte en un radical. Aquí hay que ponerle posición para diferenciarlos con los diferentes isómeros. Aquí está en la posición 1, entonces se llama 1 ciclobutil pentano. En los ejemplos de abajo podemos ver que tenemos radicales alifáticos, metil y propil, unidos al anillo ciclopentano. El ciclopentano, por ser mayor, es el principal. Entonces los radicales se van a nombrar primero, por ser anillo, en orden alfabético. O sea, el primero que se nombra el orden alfabético es la posición 1. El metil antes que la M, antes que la P, por eso el metil va a ser 1 y el propil va a ser 2. Igual pasa con el 1-etil, 3-metil, ciclopentano. Y en el caso del compuesto último, aquí de la derecha, abajo, tenemos 2 metilos, entonces seguimos las mismas reglas internacional. Ponemos la posición 1-3, dimetil por ser 2, y después el ciclohexano, que es la cadena principal. Pues esto ha sido todo. Espero que les haya servido y me quedo a sus órdenes.